El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener este tiempo de meditación en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que es el libro de los Jueces. En los dos primeros sermones, hermanos, que llevamos de Jueces, he intentado, ¿verdad?, mostrarles cómo el pueblo de Israel empezó a marcar distancia del Señor, ¿sí? Les he dicho, y se los voy a ir diciendo a lo largo de todo el libro de Jueces, que este libro de Jueces es un libro que conecta el Éxodo con la monarquía. Va a conectar entonces al pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto, lo va a conectar al pueblo de Israel ya establecido en la tierra de Canaán con un rey. Así que tenemos que recordar, hermanos, que este pueblo de Israel era un pueblo que habían sido esclavos, pasaron casi 40 años en el desierto, por fin el Señor los deja pasar a la tierra de Canaán, y en ese evento de pasar a la tierra de Canaán tienen ellos a un gobernante que se llama Josué. Josué es el sustituto de Moisés, y este Josué, ¿verdad?, les da victoria tras victoria tras victoria, hasta que por fin Josué se va a despedir de ellos porque ya está a punto de morir, y Josué les dice: solamente quedan unos pocos territorios por acá que ustedes tienen que conquistar. Pero el pueblo de Israel, inmediatamente que Josué muere, intentan marcar su distancia con el Señor. Y no solamente eso, sino que también muere la generación de personas que había conocido a Dios antes de cruzar el Jordán, ¿sí? Y entonces la nueva generación que entró empieza a distanciarse de Dios. Los israelitas ahora han decidido o han pensado que ellos tienen la capacidad para poder sobrevivir en donde están sin la supervisión y sin el cuidado de Dios. No sé si les ha pasado o ustedes han visto algo así, hermanos. Alguien que ustedes conocieron que, como decimos, venía desde abajo, iba a la iglesia mientras estaba desde abajo, pero le empieza a ir bien en su economía, y de repente como que llega a un estatus donde dice: bueno, ya esto de depender de Dios es para los pobres o para los de bajos recursos. Yo, que ya tengo una economía sostenible, ya no necesito tanto de la iglesia, ya puedo ir más distanciado de la iglesia, ya no tengo que seguir todas estas reglas. No sé si lo han visto, yo lo he visto muchas veces, de distintas maneras, con distintas personas, ¿sí? Pues el pueblo de Israel le pasó algo así, de ser esclavos en Egipto, ahora ya tener poder militar, como que deciden irse separando de Dios, ir marcando su propia supervivencia. En esta necesidad del pueblo de Israel de sobrevivir sin el Señor, ellos empiezan a hacer alianzas, empiezan a hacer pactos con la gente que vivía en ese lugar. Quiero decirles, hermanos, que para el relato de Josué, que es el libro que viene antes de Jueces, Dios le dice a Josué que todas las ciudades que tome las va a considerar algo que se llama anatema. Y el juicio del anatema, hermanos, era matar a todos. No, nadie podía quedar vivo, tenía que matar a todos. Tal vez ustedes y yo pensemos que malo era Dios, porque es matanzón, ¿no? Pero parte del juicio de Dios para esas naciones era exterminarlos. Ahora, yo les quiero decir una cosa: no piensen o no pensemos, ¿verdad?, nosotros, que el pueblo de Israel dejaba con vida a las personas por bondad. No, hermanos. Normalmente, en una guerra, se dejaba con vida a los vencidos para que sirvieran como esclavos, ¿sí?, para que hicieran esas tareas feas que nadie quería hacer. Así que el pueblo de Israel no los mata, no mata a todos, sino empieza a dejar a algunas personas con vida, ¿sí? Y miren, hermanos, lo que para el pueblo de Israel era mucha sabiduría y decir: no voy a matar a todos,
sino voy a dejar a unos con vida para que me sirvan y después le voy a decir a Dios que los dejé con vida porque soy buena onda. Bueno, eso, hermanos, fue la causa de muchos males que le vinieron al pueblo de Israel. Dios les había dado una orden muy sencilla: aniquilen a todos. Pero al no hacerlo, hermanos, dice la Escritura, que eso le trajo problemas a las personas. Pero no solamente, hermanos, empezaron a hacer alianzas con las demás personas, sino empezaron a adquirir sus costumbres. Ya hemos repetido varias veces el ejemplo de Adón-i-Besec. Adón-i-Besec es una persona, es un rey malvado. Él mismo confiesa su maldad. Dice que le cortó los pulgares de las manos y de los pies a 70 reyes. Y a Adón-i-Besec, el pueblo de Israel, también le corta los pulgares de los pies y de las manos. Nosotros podríamos decir hoy, desde la teología de la retribución, podríamos decir qué bueno porque se lo merecía. Pero Dios no dijo, hermanos, córtenle los dedos. ¿Qué dijo Dios, hermanos? Aniquílenlo. Quitarle los dedos de las manos y de los pies era un símbolo de humillación. El pueblo de Israel empezó a copiar las costumbres de humillación del pueblo de Canaán. Así que, pues obviamente Adón-i-Besec, que no conocía nada de Dios, él dice, esto que me pasó es castigo de Dios, y después se muere. Así que Adón-i-Besec nunca conoció la gracia, porque el pueblo que le tenía que mostrar la gracia no se la mostró, lo trató igual que los demás. Y no solamente eso, ahora también el pueblo de Israel ha empezado a copiar, y esto es lo que más le enfurece a Dios, empieza a copiar la religión de las personas que vivían a su alrededor. Empieza a adorar a otros dioses o a otros ídolos, ¿sí? El escritor de Jueces en el capítulo 2 va a rematar el capítulo diciéndonos que la ira de Dios se encendió contra estas personas y que juró que nunca iba a sacar a las naciones de ese lugar. Así que, hermanos, si nosotros estuviéramos viendo esto en una serie, ¿verdad? Como una serie de televisión, de Netflix, pues nos quedaríamos con el último versículo del 2, que dice que Dios está enfurecido. Y nos quedaríamos con la idea de que, bueno, cuando a las personas les pasan cosas malas, es porque Dios los está castigando, ¿verdad? Así nos quedaríamos y nos quedamos con el 2, lo último que dice. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Así acaba el capítulo 2. Pero hoy, hermanos, en el capítulo 3, cuando nosotros lo abrimos el capítulo 3, nos va a decir una cosa diferente. Nos va a decir, estas son las naciones que dejó Jehová para probar en ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para el que el linaje de Israel conociese la guerra. Aquí en esta versión, que es la versión Reina Valera 60, no se entiende muy bien o no es muy claro lo que está diciendo, pero en la Nueva Versión Internacional dice que Dios dejó a esas naciones ahí para que los hijos de Israel, los israelitas, que no tenían experiencia en batalla, aprendieran a combatir. Y entonces, hermanos, a ver, ayúdenme aquí, ¿qué está pasando? ¿Dios castigó o Dios no castigó? A ver, ¿qué pasó? Porque si Dios los deja para que aprendan a combatir, entonces no es un castigo, ¿verdad? Pero parece ser que el capítulo 2, al final, dice que Dios estaba enojado y que los dejó ahí como un castigo. ¿Cómo resolvemos esta duda? ¿Qué pasó? Porque ni siquiera es, hermanos, que esto lo dice el 2 y luego por ahí en el capítulo 9 nos encontramos otra cosa. Están pegaditos. Bueno, hermanos, les traigo una propuesta. Yo pienso, hermanos, en esta mañana, a la luz de la Escritura, que como cristianos, hermanos, tenemos que dejar de pensar en dicotomías, o sea, en dos opciones. ¿Dios me quiere o Dios me odia? ¿Dios me castiga o Dios me premia?
Y punto. No debemos pensar así, hermanos. Porque nos vamos a meter en problemas, como se metió en problemas Job. Sí se acuerdan de la historia de Job, ¿verdad? Job está muy enojado a partir del capítulo 3 y está diciendo, a ver, es que yo ¿por qué me he portado mal? O sea, yo hago mis actos de adoración, yo me siento donde se sientan las personas importantes y a muchas personas que no tienen dinero yo los he ayudado, entonces ¿por qué me está pasando esto? Esos son los problemas de Job. Y los problemas de Job, hermanos, tienen que ver con esto que llamamos teología retributiva, que es una forma de pensar incorrecta acerca de Dios, en el que Dios solamente o me odia, o me ama, o me castiga, o me premia. No, hermanos, no es así. Hemos dicho muchas veces, hermanos, que lo que conocemos como la ira de Dios, forma parte, hermanos, de el amor de Dios. ¿Sí? Karl Barth, que es un teólogo suizo, dice que la ira de Dios es como un bracito y la misericordia de Dios es el otro bracito, y que ese abrazo que recibimos con las dos manos es un abrazo del amor de Dios. No sé si me expliqué bien. En una mano del amor de Dios está su ira, pero en otra mano está su misericordia. Entonces, cuando nos abraza a Dios como un papá, ¿verdad?, nos está demostrando su amor. Y tal vez ustedes puedan no estar de acuerdo conmigo en que la ira de Dios a veces muestra su amor, pero esto es parte de lo que el libro de Jueces en estos versículos nos quiere mostrar. La ira divina, hermanos, la ira divina es muy diferente a la ira humana, porque la ira humana, hermanos, busca dos cosas: devolver la venganza, ¿sí? Devolver el mal, o busca cobrar venganza, ¿sí? Hace algunos meses, ¿verdad?, estaba viendo un video de un señor que entró a robar a una casa, ¿sí? Y entonces se ve, hermanos, que los vecinos lo logran atrapar, pero en la turba que está ahí enojada y furiosa, en el video se ve que alguien levanta un palo así grandote, ¿verdad?, y se lo deja caer al ladrón así en la cabeza, así, y el ladrón pues se desmaya del golpe. Les pregunto, hermanos, ¿será equivalente entrar a robar a una casa a recibir un golpe en la cabeza? ¿Sí? ¿Es equivalente? Porque todos los vecinos le están pegando y lo desnudan y luego, como buena historia mexicana, ¿verdad?, se escucha a alguien que dice, traigan la gasolina, ¿verdad? Es una turba mexicana, siempre va a terminar en gasolina. No hay duda, hermanos. Si le siguen pegando a una persona, va a terminar en gasolinado y en llamas. Bueno, esa es la ira humana, hermanos, pero la ira divina no es así. La narrativa, ¿verdad?, del verso nos diría, del verso 20 del capítulo 2, nos diría que Dios reaccionó así: puesto que Israel violó el pacto de Dios y no lo obedeció. ¿Sí? Esas dos son las premisas de Dios. Ustedes violaron mi pacto y no me obedecieron. Entonces, en lógica humana, si nosotros fuéramos Dios, diríamos, bueno, entonces tú hiciste esto y esto, entonces yo voy a hacer esto y esto. Entonces Dios diría, pues yo también violo mi pacto y aquí termina nuestra relación. Pero el Señor, hermanos, a pesar de que está enfurecido en el capítulo 2, de eso no nos queda duda, está enfurecido, está enojado, tiene ira, el Señor no corta relación con el pueblo de Israel. De hecho, hermanos, esto que en un principio parece algo malo, en realidad dice el capítulo 3, los primeros 5 versículos, que Dios lo hizo para que el pueblo de Israel aprendiera a combatir, sobre todo aquellos que no tenían experiencia en la guerra. Entonces yo pienso, hermanos, que aquí tenemos que hacer un trabajo de reflexión, de interpretación de la Biblia,
porque nos tenemos que hacer preguntas serias. Entonces, ¿qué pasa con la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es un camino recto, así, derechito, que se tiene que seguir, paso 1, 2 y 3. ¿Les ha pasado eso, hermanos? Que están indecisos. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Y si no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero a ver, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Porque este pueblo definitivamente no siguió la voluntad de Dios. No nos queda duda que ser idólatras, que adorar a Baal, adorar a otros dioses, es algo que a Dios no le gusta, no es su voluntad. Pero resulta, hermanos, que en el capítulo 3 nos está diciendo que Dios los está ayudando para que aprendan a pelear los que no saben pelear. Tenemos que hacer ahí una reconfiguración de nuestra cabeza y la manera en la que pensamos acerca de la voluntad de Dios. Puede ser entonces que la voluntad de Dios tenga varios caminos, hermanos. ¿Sí? Puede ser que la ira de Dios, hermanos, no tenga como propósito terminar nuestra vida o simplemente castigarnos, sino más bien enseñarnos algo diferente. Miren, yo sé ustedes, hermanos que nos gustaría, a nosotros nos gustaría, hermanos, que el Señor castigara a los que nos hacen daño, ¿sí? Y que nos incomoda un poco, hermanos, que la gente que nos ha hecho daño sea gente a la que el Señor no castigue. Yo sé que nos incomoda, aunque tal vez digan que no, nos incomoda. Pero miren, yo les propongo algo, hermanos. Les propongo que nos imaginemos que una persona cristaleó nuestro carro y la gente de alrededor lo logró detener. Nuestro carro está cristaleado, está roto, la gente lo logra detener y llegamos nosotros, ¿sí? Y entonces nosotros empezamos a decir que venga la policía, ya que venga ahorita la policía. Y viene la policía y dice la policía: oigan, pero es un chamaco, tiene 14 años, dice que ya no lo va a volver a hacer, lo soltemos. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que pague. Lléveselo, oficial, lléveselo ya. No lo deje más tiempo aquí. Y el oficial está ahí con nosotros. No, que miren que es un chamaco, no saben lo que... No, lléveselo. Bueno, ahora vamos a regresar. Vamos al principio. Y resulta, hermanos, que uno de nuestros hijos, nuestro hijo menor, adolescente, cristaleó un carro. ¿Con qué rapidez vamos a querer que se lo lleve la policía, hermanos? Ya, ahí vamos a decir nosotros: ¿cuánto es de su carro, señor? Yo se lo voy a pagar. Y el otro va a decir: no quiero que me lo pague, quiero que se lo lleve. No, señor, mire, es un chamaco, entiéndalo. Quiero que se lo lleve. ¿Verdad? Que cambia un poco la velocidad con la que queremos que ocurra el juicio, ¿verdad? Cuando somos nosotros o cuando es el otro. Como nosotros no somos Dios, hermanos, y no tenemos capacidad para ver el futuro, entonces por eso la justicia, hermanos, lo dejamos en manos de nuestro Dios, para que Él resuelva y Él tome decisiones basado en su sabiduría. Dice Jeremías 31, versículos 2 y 3. Así dice el Señor: el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. ¿Qué opinan, hermanos? Dios le está diciendo a Jeremías: el pueblo que se escapó de la espada va a ir a buscar gracia en el desierto. Yo los he amado con amor eterno. Yo los he amado con amor eterno.
Porque parece, hermanos, para nuestra comprensión del Evangelio, que Dios nos ama y nos deja de amar. Nos ama y nos deja de amar. ¿Cómo te portaste hoy?, pregunta Dios. Bien, Señor, te amo. ¿Cómo te portaste hoy? Mal, Señor, te fallé. Hoy no te amé. Y mejor ni salgas a la calle, porque si te atropella el carro no te vas a ir al cielo, ¿verdad? Y estamos con miedo de Dios, porque pues así creemos. Hemos visto a Dios y su juicio como un Dios de balanza. Tiene así una balanza, ¿no? De este lado nuestras buenas acciones, de este lado nuestras malas acciones, a ver hacia dónde se inclina. Y nosotros temerosos viendo la balanza, así de que ojalá caigan más buenas acciones que malas. Pero la soberanía y el juicio de Dios, hermanos, tiene que ver con que lo que mueve al Señor a actuar es su amor. Amén. No su ira. Él no actúa por su ira, actúa por su amor. Su amor tiene manifestaciones de ira, porque le molesta que nosotros hagamos cosas indebidas. Pero lo que lo motiva a actuar, hermanos, es su amor. Porque si no, hermanos, entonces no nos podemos explicar los primeros 5 versículos del capítulo 3. Si Dios no nos ama y si Dios no actúa por amor, entonces los primeros versículos del capítulo 3 son un error. O los escribió alguien más, hermanos, o el que lo estaba escribiendo se equivocó y no sabía lo que estaba escribiendo. Porque cuando acaba el 2, Dios está enfurecido, pero en el 3 ya Dios está con otra actitud. Tenemos que pensar, hermanos, tenemos que pensar. Y podemos decir, con lo que dicen los profetas, podemos decir que lo que mueve al Señor a actuar para con nosotros es su amor. Una y otra vez, hermanos, tenemos que ir al texto bíblico para encontrar cómo se relaciona Dios con nosotros. Por ejemplo, Zacarías, el libro de Zacarías, otro profeta. Zacarías 1:3 dice: por lo tanto, adviértele a mi pueblo, así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. La historia bíblica, hermanos, incluso la historia de Jueces, es la historia de Dios buscando a su pueblo. Es una historia de Dios buscando a su pueblo. Y toda la historia de la Biblia vamos a ver una y otra vez cómo Dios busca a su pueblo. Su pueblo es un pueblo desobediente, es un pueblo de corazón duro, terco, así lo va a describir la Biblia, terco, obstinado, ¿verdad? Pero Dios le está buscando, Dios busca a su pueblo. Hermanos, hay veces que Dios nos va a hacer pasar por situaciones que nos van a poner en serios aprietos. ¿Le han hablado ustedes a alguien, hermanos, y esa persona no quiere nada con Dios? ¿Sí? De repente tenemos ahí a alguien que queremos, apreciamos, ¿verdad? Y le decimos: ¿por qué no buscas a Dios? Ahorita no lo necesito, ando bien. Y vemos, ¿verdad?, cómo su vida va en una espiral decadente. Lo acompañamos a veces al hospital porque se enfermó alguien de su familia y nosotros decimos: ahora sí va a entender, ¿verdad? Y le decimos: te invito, vamos a la iglesia, busca al Señor. Ahorita no. Y nosotros en casa, ¿verdad?, ya ahí en el comedor decimos: yo con menos de esto yo hubiera entendido. ¿Sí o no? Si me estuviera pasando lo que le está pasando a fulano y tal, yo hubiera entendido. Pues, hermanos, déjenme decirles que hay veces que el Señor tiene que humillar a una persona porque ese corazón terco, hermanos, y ese corazón obstinado no se va a dejar convencer tan fácilmente. Escuché a una persona, ¿verdad?, allá en Inglaterra, dar su testimonio.
Y dice que tuvo que caer en la cárcel, perder a su familia, perder a su pareja. Tuvo que estar ahí, hermanos, para poder decir, bueno, está bien, sí necesito del Señor. Parece que el pueblo de Israel, hermanos, ha dicho ahorita, del versículo 1 y 2, en el capítulo 1 y 2, que ellos no necesitan a Dios, ya encontraron caminos, atajos para ser prósperos. Y lo que parece ser la ira de Dios sobre de ellos, en realidad, hermanos, es el amor de Dios sobre de ellos, porque Dios sabe que no van a entender de otra manera que no sea así. Si nosotros fuéramos los espectadores, diríamos, qué bueno que les está pasando esto, ¿verdad? Qué bueno, porque Dios les dijo que no se fueran para otro lado. Pero Dios está viendo a esas personas con ojos de amor y le duele en su corazón. Le duele en su corazón que esas personas tengan que estar así de humilladas. Pero es la única manera, hermanos, parece ser, en este capítulo, para que el pueblo de Israel haga lo que va a decirnos la historia de Otoniel. Hay un verso en la Biblia, hermanos, que ustedes conocen. Es un verso que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, 11. Dice ese versículo: yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. ¿Verdad? ¿Que nos gusta? Ahí cuando andamos tristones o nos ha pasado algo malo, llega un buen amigo nuestro y nos abraza y nos dice, ánimo, vas a salir de esto, porque Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Ya nos consuela el corazón. Pero, hermanos, tenemos que ver que todo ese capítulo, todo el capítulo 29, se llama, bueno, el subtítulo que le pusieron los traductores es Jeremías se dirige a los cautivos. ¿Sí? No a alguien ahí que anda pasando por un bache económico o que anda ahí con una gripita en el hospital. Es Jeremías se dirige a los cautivos. Y en el capítulo 29, hermanos, Jeremías les está diciendo a las personas que están en Babilonia, oigan, escúchenme, van a estar aquí 70 años. Otra vez, van a estar aquí 70 años. Si alguien tiene 50 años, hermanos, y está oyendo eso, ¿qué le está diciendo Jeremías? Te vas a morir acá, en Babilonia. Te vas a morir acá. No vas a regresar a Israel. Olvídate. Y les dice Jeremías, construyan casas. ¿Sí? Construyan casas. Trabajen aquí en Babilonia. Y luego dice Jeremías, yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Entonces uno diría, a ver señor, ¿cómo está? ¿Nunca voy a regresar a Israel? ¿Me voy a morir aquí en Babilonia? ¿Sí? Porque yo sé bien los pensamientos que tengo sobre ti, de bien y no de mal. A veces queremos decirle al Señor, Señor, yo ya aprendí la lección, te lo prometo. Ya me puedes ir quitando este castigo, ya lo aprendí. Y el Señor nos va a decir, ya lo sé, que sí, ya lo aprendiste. Yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ti, de bien y no de mal. Para completar ese versículo, hermanos, yo creo que nosotros deberíamos usar el que sigue también, el 12. Dice el 12, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Hermanos, decía C.S. Lewis, el dolor, el sufrimiento es un megáfono y es el megáfono de Dios. La única forma en la que nosotros podemos hablarle y escuchar la voz de Dios es a través del dolor. Cuando nuestro corazón está apretado así con una piedra, hermanos, ¿sí? Y cuando alguien nos dice, ¿cómo estás? Y nosotros empezamos bien y nos agarramos la boca para llorar. Ese dolor lo ocupa Dios para que oigamos su voz. A los cautivos de Babilonia, hermanos, les taladró el corazón
que Dios les dijera que iban a estar ahí 70 años, porque ellos pensaron que se iban a regresar pronto, 2 o 3 años. Cuando Jeremías les dice que se van a quedar 70 años ahí, hermanos, les taladró el corazón. Lloraron. Pero Dios les tuvo que decir: yo sé lo que estoy haciendo con ustedes, es por su bien, porque después de esto ustedes me van a buscar, me van a implorar, o como dice esta versión, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Solo así, hermanos, solo así a veces podemos anhelar tener relación íntima con el Señor. ¿Qué les parece el último discurso de Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿No le pasó poca cosa a Job, hermanos? Todos sus hijos muertos, todas sus propiedades terminadas. Su esposa le dijo: mira, maldice a Dios y muérete. Ahí nos vemos, ¿no? Y en medio de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, Job tiene que decir al final: de oídas te había oído. Que se parece mucho a lo que dice Jeremías. Solamente después de eso, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios estaba preparando algo para el pueblo de Israel, hermanos. El verso 6 del capítulo 3 que nosotros estamos leyendo nos dice que la gente no entendió. Terminaron casándose con las hijas de ese pueblo. Incluso dice que terminaron dando también a sus hijas para que se casaran con los de ahí. Y terminaron adorando a otros dioses. Tal vez a nosotros, hermanos, nos parezca una exageración, ¿verdad?, que Dios esté tan enojado porque se casan con cananeas. Pero quiero decirles, hermanos, que el paso para el pecado, que el pecado no es otra cosa más que caminar para otro lado. Miren, si yo quiero salir aquí en esta línea recta, pero me empiezo a ir unos 2-3 centímetros, miren, aquí son 2 centímetros, y sigo caminando en línea recta, no voy a salir, hermanos, a la puerta, me voy a topar con la pared, aunque parezca que voy hacia el mismo lado. Eso es el pecado. Voy caminando hacia un lado, pero ya no estoy en la línea recta, ya no estoy en los caminos del Señor. El pecado es una leve desviación, una leve, un giro. ¿El Señor es importante para nuestra vida, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿Lo merece todo de nosotros? ¿Pero se lo damos? Me voy a guardar tantito este dinero para mí. Este tiempo me lo guardo tantito para mí. ¿Sí? Tal vez el Señor no se da cuenta. Mis amigos de aquí de la iglesia también lo hacen. Parece que solo corremos a buscar a Dios, hermanos, cuando nos hace pasar el Señor por las depresiones, por esos valles, ¿verdad? Esas arenas movedizas. Solo ahí corremos al Señor y damos la vuelta. Pues así le pasó a Israel, hermanos. Este pequeño desliz de casarse con las personas de ese pueblo les trajo o terminaron ellos haciendo idolatría. Y entonces, hermanos, aquí empieza esto que yo llamo el ciclo de la muerte. ¿Cuál es el ciclo de la muerte? Olvidarse del Señor. Primero. Segundo, se ponen a adorar a otros dioses. Y finalmente terminan siendo oprimidos. Piensen, hermanos, en su vida. Pensemos en nuestra vida. ¿Qué tan fácil nos olvidamos del Señor? Mis planes, hermanos, era: termino mi especialidad, me regreso a Chiapas, 2 o 3 años, me compro una casa, le compro una camioneta a mi papá y todos felices hasta que nos muramos de viejitos. No pasó nada de eso, hermanos. Nada pasó.
Ya pasaron casi 4 años, no me he comprado casa, no le pude comprar su camioneta a mi papá porque el Señor se lo llevó antes. Pero nuestros planes, hermanos, a veces dejamos de lado a Dios de nuestros planes, hasta que el Señor nos tiene que hacer pasar por una situación complicada, que cuando estamos ahogándonos digamos: Señor, ¿eres tú? Como dijo Pedro, ¿verdad? Mándame que yo salga de aquí. Y solamente así el Señor nos enfoca nuevamente a donde deberíamos estar. Cuando olvidamos a Dios, hermanos, inmediatamente nuestro corazón se va hacia la idolatría. Y la idolatría, hermanos, se los expliqué el domingo pasado, no consiste en que ustedes tengan ahí en su casa una imagen, hermanos. Créanme, hermanos, se los digo de todo corazón, al Señor poco o nada le importa que ustedes tengan una imagen en su casa. Si dentro de su corazón tienen un mega ídolo de este tamaño, que es el ídolo del yo, o en su corazón tienen otro ídolo, hermanos. Ya mero viene, o ya debe estar pasando el tiempo esto de sacar fichas para entrar a la universidad, a la prepa, y no va a faltar quien diga por ahí: ¿y tienes algún conocido que nos ayude a pasar? ¿Una palanca? Me acuerdo muy bien, no se me va a olvidar, que yo ya quería estar en la universidad y fui a visitar a uno de mis tíos que viven en la Ciudad de México, y fui a su iglesia un domingo y me dice uno de los hermanos: nosotros no tenemos pianista, si te quedas a ser el pianista de la iglesia. El hermano, otro hermano que estaba ahí sentado, él trabaja en la UNAM, te puede meter a medicina y trabajarías acá. No, pues yo regresé de México con la vida resuelta. Hazme mi maleta, le dije a mi mamá, ya me voy. Y recuerdo que mi papá se me quedó viendo y dijo: no te conviene, me dijo, no te conviene. Y ahí, entre que estire y afloja, que sí, que no me fui. Hermanos, 3 meses después de eso, el famoso hermano que me iba a ayudar ya ni estaba en la iglesia, se había ido. La idolatría, hermanos, nos hace creer que alguien más, aparte del Señor, nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Y puede guiar nuestro corazón a que lo adoremos, hermanos. Pues yo soy bien listo. Seguro yo me puedo generar a mí mismo la riqueza que necesito. No necesito tanto buscar a Dios. Más bien, lo que necesito es trabajar más. ¿Sí? ¿Les pasa eso? Trabajar más. De repente esa persona que dijo que iba a trabajar más le da una embolia y ya no puede caminar y ya no puede trabajar. Y entonces después de esa embolia tiene que decir: Señor, ¿sabes qué? Sí te necesito. Y ahí viene el Señor, hermanos, con embolia, sin la mitad del cuerpo. A veces creemos que es nuestro conocimiento el que nos va a abrir las puertas. Creemos que son nuestras relaciones. ¿Qué tal que me hago amigo de uno de los hijos de Slim, hermanos? Y les digo: mi amigo va a venir a la iglesia, va a empezar a diezmar aquí. Gloria a Dios, ¿va? Internet, aquí, allá, 3. No, aunque se oiga bonito, ¿verdad? Nuestra confianza está en el Señor. Quiero mostrarles nada más esto último para que podamos ir cerrando. El pueblo de Israel se olvidó de Dios, la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel y dice que los vendió en manos de un rey que se llamaba Cusán Risataim, y el pueblo de Israel le sirvió 8 años. Entonces el pueblo de Israel clamó al Señor y el Señor les levantó un libertador que se llamaba Otoniel
Otoniel era el hijo menor de Cenaz. Cenaz era hermano de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? El único varón junto con Josué que le creyó a Dios. ¿No piensan a veces, hermanos, que hay mucha casualidad ahí en la historia bíblica? Dios guarda, hermanos, a las personas que le sirven, amén. Los guarda a ellos y a sus familias. En medio de una congregación como la de Israel, que todos se olvidaron de Dios, que todos empezaron a servir a Baal, había una pequeña familia, la familia de Kenaz, que había sido hermano de Caleb. Y de esa familia Dios decidió utilizar a Otoniel para que liberara al pueblo de Israel. Nuestra fidelidad a Dios, hermanos, sí rinde frutos. Quien guarda el pacto con Dios, sí tiene frutos, hermanos. Eso no significa que somos inmunes a que uno de nuestros hijos se pierda o se vaya por otro camino. Pero, hermanos, déjenme decirles una cosa. Hay más posibilidades de que nuestros hijos sirvan al Señor si nosotros guardamos el pacto del Señor, a que si no lo guardamos. Me decía una persona allá cuando estaba en la iglesia de Las Palmas, ahí le pido, hermano, dice, que invite usted a mi hija, que venga jóvenes, dice. Por favor. A la hermana nunca la veía yo en la iglesia más que los martes, creo. Y quería que yo invitara a su hija a ir a los jóvenes. ¿Qué creen que me iba a decir su hija, hermanos? Yo va a decir, ¿yo para qué voy a ir a los jóvenes? A veces queremos que otro haga el trabajo, ¿verdad? Díganle ahí al hermano Oscar que vaya a visitar, o a la hermana Betty, que vaya a visitar a mi familiar. Díganle al hermano Freddy, ya tiene licencia, ya puede, pues, que vaya. Le queremos pedir a otros que hagan el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros, hermanos. Esta es una llamada de atención, hermanos, para la iglesia en general. Queremos que Dios guarde su pacto con nosotros y nuestra familia, pero nosotros no estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. El Señor voltea a la congregación de Israel y ve a la familia de Kenaz y se acuerda de su siervo Caleb. Dice segunda de Samuel 24:14, dice David, estoy entre la espada y la pared, es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque grande es su amor, y no que caiga yo en manos de los hombres. Con esto quiero concluir, hermanos. David sabía que el castigo de Dios, fíjense bien, el castigo de Dios iba a ser mejor y más tolerable que caer en las manos de sus enemigos. Y quiero decirles, hermanos, con esto, que David tenía razón. ¿Cuántos años estuvo, hermanos, el pueblo sometido al rey de Mesopotamia? ¿Lo leyeron? Dice el versículo 8, y sirvieron los hijos de Israel a Cusam Risataim 8 años. Pero ¿cuánto tiempo tuvo paz el pueblo de Israel por la providencia de Dios? Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Kenaz. En nada, hermanos, se parece la misericordia de Dios con su ira. Es mejor caer en las manos correctivas de Dios que caer en la ira de los seres humanos. 8 años duró el castigo de Dios, pero la paz que Él les dio por medio de Otoniel duró 40. ¿Cuántos años llevas, hermano, hermana, en esta sequía?
¿Cuántos años llevas oprimido? ¿6, 7? Probablemente te queden 2, hermanos. 3, 4, no lo sé. Porque nuestras acciones, hermanos, tienen consecuencias. Pero déjame decirte, hermano, una cosa. Yo no sé cuánto tiempo más vas a estar en esa situación, hermano. Lo que te puedo decir es que el Dios de gracia, que estuvo con un pueblo idólatra, es el mismo Dios de gracia que está con nosotros el día de hoy. Y nos puede dar la mano para sacarnos de ese lugar. Nos puede decir hoy Dios, mira, te vas a quedar otros años acá, pero yo sé los planes que tengo para ti. Establécete ahí donde estás. Ya no vas a lograr tus planes tan extraordinarios que te habías trazado anteriormente, pero voy a bendecirte ahí en donde estás, porque te amo. Pablo, hermanos, Pablo expresa muy bien este problema que tenemos nosotros en este ciclo de muerte, porque pedí que leyéramos hasta el 12, hermanos, exactamente para que viéramos esto. Después de que dice, reposó la tierra por 40 años, dice el versículo 12, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea, ¿no? Esa lección, hermanos, no se aprendió. ¿Cuántas veces vamos a leer esto, hermanos, en el libro de Jueces? Ahí se los voy a dejar de tarea para que lo aprendan. ¿Cuántas veces tolerarían ustedes un desliz de su esposo o de su esposa? ¿1, 2, 3? ¿Tolerarían todo lo que toleró Dios en el libro de Jueces? Tal vez no. Dice Pablo, capítulo 7 de Romanos, 23 y 24. Me doy cuenta que los miembros de mi cuerpo tienen otra ley, que es la ley del pecado. Y estoy en lucha contra la ley de mi mente que me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos un serio problema, hermanos. Estamos luchando internamente todo el tiempo por querer hacer lo bueno y no poder. Querer hacer lo bueno y no poder. Pero Pablo, hermanos, en ese mismo capítulo dice, pero gracias sean dadas a Dios por el Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo tiene poder, hermanos, para librarnos de este ciclo de muerte y para levantarse como Otoniel. ¿Cuánto tiempo dice que duró la paz, hermanos? 40. ¿Y saben por qué duró 40? Ahí lo dice. Porque se murió Otoniel. Duró 40 años porque Otoniel se murió a los 40 años. Nuestro Señor Jesucristo vive eternamente, hermanos. Y la paz que Él nos da es una paz eterna, porque Él no se va a morir como Otoniel. Vamos a ponernos de pie para terminar.